Adivina quién viene a cenar. Por rutina descalificamos testimonios que justificarían atenuantes. Es decir, estamos tan convencidos de la rectitud de nuestro juicio que invalidamos evidencias que no nos confirmen en él. Nada que merezca ser llamado verdad podría haberse alcanzado nunca por ese medio. Marilyn Robinson, La muerte de Adán. Hay veces en que uno decide creer algo que en condiciones normales se consideraría absolutamente irracional. Esto no quiere decir que en realidad sea irracional, pero sin duda no es racional. Quizá exista la suprarracionalidad, una razón más allá de las definiciones normales de los hechos o la lógica basada en datos, algo que solo tiene sentido si puede verse una imagen más amplia de la realidad. Tal vez es ahí donde encaja la fe. Mac no estaba seguro de muchas cosas, pero en los días posteriores a su riña con el congelado camino para entrar a casa, en su corazón y su mente se convenció de que había 3 posibles explicaciones de la nota. Esta era de Dios, por absurdo que eso pudiera parecer, era una broma cruel, o algo más siniestro del asesino de Missy. Como fuera, la nota dominaba sus pensamientos de día y sus sueños de noche. En secreto, empezó a hacer planes para viajar a la cabaña el siguiente fin de semana. Al principio no se lo dijo a nadie, ni siquiera a Nan. No tenía ninguna defensa razonable para el intercambio que resultaría de esa revelación, y temía acabar indefenso. De todos modos, racionalizó que esa conversación solo traería más dolor sin solución. Estoy guardando esto para mí por el bien de Nan, se dijo. Además, reconocer la existencia de la nota significaría admitir que le había guardado secretos a ella, secretos que Mac seguía justificando en su mente. A veces la honestidad puede ser un increíble engorro. Convencido de la rectitud de su inminente viaje, Mac empezó a considerar la manera de alejar a la familia de casa para el fin de semana sin despertar sospechas. Cabía la remota posibilidad de que el asesino tratara de atraerlo fuera de la ciudad, dejando a la familia desprotegida, y eso no era aceptable. Pero no sabía qué hacer. Nan era demasiado perceptiva para que él revelara sus designios por cualquier medio, y hacerlo solo conduciría a preguntas que no estaba preparado para contestar. Afortunadamente para él, fue la propia Nan quien propuso la solución. Había estado jugando con la idea de ir a visitar a su hermana en San Juan Island, frente a la costa de Washington. Su cuñado era psicólogo infantil, y Nan pensaba que conocer su opinión sobre la progresiva conducta antisocial de Kate podía ser muy útil, considerando sobre todo que ni ella ni Mac habían logrado comunicarse con su hija. Cuando Nan planteó la posibilidad del viaje, Mac fue casi demasiado entusiasta en su respuesta. Pero claro, fue su reacción. Esa no era la respuesta que ella esperaba, y lo miró de manera inquisitiva. Digo, él trató de recomponerse, creo que es una excelente idea. Claro que los voy a extrañar, pero podré sobrevivir solo un par de días, y además tengo muchas cosas que hacer. Ella no le hizo mayor caso, agradecida quizá de que el camino para marcharse se hubiera abierto con tanta facilidad. Creo que en especial a Kate le haría bien salir unos días, añadió Nan, y él expresó su acuerdo asintiendo con la cabeza. Una rápida llamada a la hermana de Nan y el viaje estaba hecho. La casa se convirtió pronto en un torbellino de actividad. Josh y Kate estaban encantados, esto extendería una semana sus vacaciones de primavera. Les fascinaba visitar a sus primos, y aprobaron de inmediato la idea, aunque en realidad no les quedaba otra opción. A escondidas, Mac llamó a Willie, y mientras trataba, infructuosamente, de no divulgar demasiada información, le preguntó si podría prestarle su jeep de doble tracción. Como Nan se llevaría la camioneta, él necesitaría algo mejor que su pequeño auto para sortear las carreteras llenas de baches de la reserva, muy probablemente bajo los efectos del invierno todavía. La extraña petición de Mac causó predeciblemente una luz de preguntas de Willie, preguntas que Mac trató de contestar en forma evasiva tanto como le fue posible. Cuando Willie preguntó de golpe si la intención de Mac era viajar a la cabaña, Mac le dijo que no podía contestar su pregunta en ese momento, pero que se lo explicaría todo cuando pasara a su casa a la mañana siguiente a intercambiar vehículos. Ya avanzada la tarde del jueves, Mac se despidió de Nan, Kate y Josh con abundantes abrazos y besos, e inició lentamente sus preparativos para el largo trayecto al noreste de Oregón, al lugar de sus pesadillas. Razonó que, si efectivamente Dios había enviado la invitación, él no necesitaría gran cosa, pero por si acaso cargó un enfriador con mucho más que suficiente para los kilómetros que recorrería, a lo que añadió un saco de dormir, velas, cerillos y otros indispensables artículos. No podía descartarse la posibilidad de que él se hubiera convertido en un completo idiota, o de que fuera a ser objeto de una fea broma, pero de ser así estaría en libertad de retirarse. Un golpe en la puerta lo sacó de su concentración, y comprobó que era Willie. Su conversación había sido al parecer suficientemente desconcertante para justificar una visita anticipada. Max se sintió aliviado de que Nan ya se hubiera ido. «Acá estoy, Willie, en la cocina», gritó. Un momento después,
Willy asomó la cabeza por la esquina del pasillo, y la sacudió al ver el desastre que Mac había hecho. Se recargó en el quicio de la puerta y cruzó los brazos. Traje el jeep con el tanque de gasolina lleno, pero no te daré las llaves hasta que me digas exactamente qué pasa. Mac siguió apilando cosas para el viaje en un par de bolsas. Sabía que era inútil mentirle a su amigo, y necesitaba el jeep. Voy a regresar a la cabaña, Willy. Me lo imaginaba. Lo que no sé es por qué quieres volver ahí, en especial en esta época del año. Ignoro si mi viejo jeep nos responda en esas carreteras. Pero por si acaso, puse unas cadenas atrás, por si las necesitamos. Sin volver la vista a Willy, Max se dirigió a su despacho, destapó su cajita de hojalata y sacó la nota. De vuelta en la cocina, se la tendió a Willy. Su amigo desdobló la hoja y la leyó en silencio. Caray, ¿qué clase de lunático te habrá escrito algo así? ¿Y quién es este papá? Bueno, ya sabes, papá, el nombre favorito de Nan para Dios. Max se alzó de hombros, sin saber qué más decir. Recuperó la nota y la deslizó en la bolsa de su camisa. No estarás pensando que este mensaje realmente proviene de Dios, ¿verdad? Max se detuvo y lo miró. Estaba a punto de terminar de empacar de todas maneras. Willy, no sé qué pensar de esto. Al principio creí que era una broma, y me enojó y me revolvió el estómago. Pero tal vez estoy perdiendo la razón. Sé que parece una locura, pero por algún motivo me siento extrañamente tentado a descubrir de qué se trata. Tengo que ir, Willy, o esto me volverá loco para siempre. ¿Has pensado en la posibilidad de que sea el asesino? ¿De que te esté atrayendo de nuevo por alguna razón? Claro que lo he pensado. A una parte de mí no le extrañaría que así fuera. Tengo una cuenta que ajustar con él, dijo Mac con gravedad e hizo una pausa. Pero eso tampoco tiene mucho sentido. No creo que el asesino hubiera firmado como papá esta nota. Tendría que conocer muy bien a mi familia para haber dado con eso. Willy se quedó atónito. Mac continuó. Y nadie que nos conozca también enviaría jamás una nota como esa. Solo pienso que Dios tal vez. Pero Dios no hace cosas así. Al menos yo nunca he sabido que le haya mandado una nota a alguien. No que no pueda hacerlo, pero tú sabes lo que quiero decir. ¿Y por qué podría querer Dios que tú volvieras a la cabaña, para empezar? No se me ocurre peor lugar. El silencio que flotó entre ellos se hizo cada vez más incómodo. Max se recargó en la barra de la cocina y fijó la mirada en el piso antes de hablar. No lo sé, Willy. Supongo que una parte de mí querría creer que le intereso tanto a Dios que hasta me manda una nota. Estoy tan confundido, aún después de tanto tiempo. Sencillamente no sé qué pensar, y las cosas no mejoran. Siento que estoy perdiendo a Kate, y eso me mata. Tal vez lo que le pasó a Missy sea un castigo de Dios por lo que yo le hice a mi papá. Simplemente no sé. Alzó la vista para mirar el rostro de la persona que más lo quería, después de Nan. Lo único que sé es que debo volver. Hubo un silencio entre ellos antes de que Willy hablara de nuevo. Bueno, ¿cuándo nos vamos? A Mac le conmovió la disposición de su amigo a sumarse a su locura. Gracias, pero debo hacer esto solo. Sabía que dirías eso, repuso Willy mientras daba vuelta y salía del lugar. Regresó minutos después, con una pistola y una caja de cartuchos en la mano. Las puso con todo cuidado en la barra. Como supuse que no te convencería de acompañarte, pensé que podrías necesitar esto. Creo que sabes cómo usarlo. Mac miró el arma. Sabía que Willy tenía la buena intención de ayudar. No puedo, Willy. Hace 30 años que toqué un arma, y no pienso volver a hacerlo, mucho menos ahora. Si algo aprendí entonces fue que usar la violencia para resolver un problema siempre me mete en un problema mayor. Pero ¿y si es el asesino de Missy? ¿Y si te está esperando allá? ¿Qué vas a hacer? Max se alzó de hombros. Honestamente no sé, Willy. Correré el riesgo, supongo. Pero estarás indefenso. No sabes qué puede tener él en mente, o en las manos. Solo tómala, Mac. Willy deslizó la pistola y los cartuchos en la barra, hacia Mac. Tal vez ni siquiera te haga falta. Mac miró el arma, y tras pensarlo un poco tendió despacio la mano para tomarla, junto con los cartuchos, que metió con cuidado en su bolsillo. Bueno, solo por si acaso. Luego se volvió para recoger parte de su equipaje y, cargados los brazos, salió en dirección al jeep. Willy tomó la enorme bolsa de lona restante, descubrió que era más pesada de lo que pensó y gruñó al levantarla. Caray, Mac, si crees que Dios va a estar allá, ¿para qué tantas provisiones? Max sonrió, más bien con tristeza. Solo quiero cubrir mis bases. Ya sabes, hay que estar preparado para todo lo que pueda suceder o no suceder.
Salieron de la casa hasta la entrada de autos, donde se encontraba el Jeep. Willy sacó las llaves de su bolsillo y se las dio a Mac. Bueno, dijo Willy rompiendo el silencio, ¿dónde están todos, y qué piensan de que vayas a la cabaña? No puedo imaginar que le haya gustado. Nan y los muchachos fueron a visitar a la hermana de ella a Islands, y no le dije que iría, confesó Mac. Esto sorprendió obviamente a Willy. ¿Qué? Nunca le guardas secretos. No puedo creer que le hayas mentido. No le mentí, objetó Mac. Perdona que insista, replicó bruscamente Willy. No le mentiste, de acuerdo, porque no le dijiste toda la verdad. Ah, sí, ella lo comprenderá todo. Entornó los ojos. Mac ignoró ese arrebato y volvió a la casa y a su despacho. Buscó el juego de llaves de repuesto de su auto y de la casa y, tras vacilar un instante, tomó la cajita de hojalata. Regresó afuera, con Willy. Bueno, ¿cómo crees que sea?, preguntó Willy, riendo entre dientes mientras él se acercaba. ¿Quién?, inquirió Mac. Dios, hombre. ¿Qué crees que parezca, si acaso se toma la molestia en aparecer? Ya te veo asustando espantosamente a un pobre excursionista preguntándole si es Dios y exigiéndole respuestas y todo. Mac sonrió ante la idea. No sé. Tal vez sea una luz muy brillante, o un arbusto en llamas. Siempre me lo he imaginado como un abuelo enorme de barba blanca, larga y suelta, como Gandalf en El Señor de los Anillos de Tolkien. Se alzó de hombros, le entregó sus llaves a Willy y se dieron un rápido abrazo. Willy subió al coche de Mac y bajó la ventanilla del conductor. Bueno, si es que llega, salúdalo de mi parte, le dijo, con una sonrisa. Dile que yo también tengo unas preguntitas que hacerle. Y, por favor, no lo vayas a hacer enojar. Los dos rieron. No, en serio, continuó Willy, te estimo, hombre. Habría querido acompañarte, o que lo hubiera hecho Nan o alguien. Espero que encuentres lo que buscas. Rezaré por ti. Gracias, Willy. Yo también te aprecio. Mac agitó la mano en señal de despedida mientras Willy salía en reversa. Sabía que su amigo cumpliría su palabra. Tal vez él necesitaría de verdad todas las oraciones posibles. Miró hasta que Willy dio vuelta en la esquina y se perdió de vista, y luego sacó la nota de la bolsa de su camisa, la leyó una vez más y la metió en la cajita de hojalata, que depositó en el asiento del pasajero entre todas las cosas amontonadas ahí. Tras cerrar las puertas con seguro, volvió a la casa, y a una noche de insomnio. Mucho antes del amanecer del viernes, Mac ya estaba fuera de la ciudad y viajaba por la 1-84. Nan había llamado la noche anterior desde la casa de su hermana para avisar que habían llegado bien, y él no esperaba recibir otra llamada cuando menos hasta el domingo. Para ese momento probablemente ya estaría de regreso, si no es que en casa. Por si acaso, transfirió las llamadas del teléfono de casa a su celular, pese a que quizá este no recibiría llamadas una vez estando en la reserva. Siguió el mismo camino que habían recorrido 3,5 años antes, con cambios menores, sin tantas pausas triviales y sin hacer escala en las cascadas de Multnomah. Había echado de su mente todos los recuerdos de ese lugar desde la desaparición de Missy, secuestrando tranquilamente sus emociones en el sótano con candado de su corazón. En el largo tramo hasta la barranca, sintió que un pánico insidioso empezaba a penetrar su conciencia. Había tratado de no pensar qué hacía y limitarse a seguir poniendo un pie frente a otro, pero, como pasto que brota entre el concreto, sus sentimientos y temores reprimidos empezaron a asomar de algún modo. Sus ojos se ensombrecían y sus manos se tensaban en el volante mientras combatía en todas las salidas la tentación de dar vuelta y regresar a casa. Sabía que iba directo al centro de su dolor, el vórtice de la gran tristeza, que tanto había disminuido su sensación de estar vivo. Destellos de memoria visual y desgarradores instantes de furia virulenta llegaban entonces en oleadas, acompañados de un regusto de bilis y sangre en su boca. Por fin llegó a la grande, donde cargó gasolina, y luego tomó la autopista 82, hacia Joseph. Se sintió a medias tentado de pasar a ver a Tommy, pero decidió no hacerlo. Entre menos personas pensaran que estaba loco de atar, mejor. Así que solo volvió a llenar el tanque y se fue. El tráfico era ligero, y la Imnaa y las demás pequeñas carreteras estaban notablemente despejadas y secas para esa época del año, mucho más calurosa de lo que Mac esperaba. Sin embargo, parecía que entre más lejos llegaba, más lento avanzara, como si la cabaña repeliera de algún modo su acercamiento. El jeep atravesó el límite de las nieves perpetuas mientras Mac subía el último par de kilómetros hasta la vereda que lo llevaría a la cabaña. Por encima del gemido del motor oía que las llantas aplastaban obstinadamente el hielo y la nieve, cada vez más profundos. Aun tras un par de vueltas incorrectas y retrocesos, apenas eran las primeras horas de la tarde cuando Mac hizo alto al fin y se estacionó en el sitio,
poco visible, donde comenzaba la vereda. Permaneció sentado casi 5 minutos, reprendiéndose por ser tan necio. A cada kilómetro recorrido desde Joseph, los recuerdos volvían con adrenalina y claridad. Ahora estaba mentalmente seguro de que no quería seguir. Pero la compulsión interior a avanzar era irresistible. Mientras discutía consigo mismo, se abotonó el abrigo y tomó sus guantes de piel. Se irguió y miró el camino, decidiendo dejar todo en el auto y recorrer el 1,5 kilómetros hasta el lago. Al menos de esa forma no tendría que arrastrar nada colina arriba si regresaba para marcharse, porque esperaba que lo que ocurriera sería breve. Hacía tanto frío que su respiración se suspendía en el aire a su alrededor, y hasta parecía que fuera a nevar. El dolor acumulado en el estómago lo lanzó al fin al pánico. Luego de apenas 5 pasos, se arqueó de náusea con tal fuerza que cayó de rodillas. «Ayúdame, por favor», gimió. Se puso en pie con piernas temblorosas y dio otro paso. Pero se detuvo y retornó al auto. Abrió la puerta del pasajero y revolvió todo hasta sentir la cajita de hojalata. La destapó y halló lo que buscaba, su foto favorita de Missy, que sacó junto con la nota. Tras taparla de nuevo, dejó la cajita en el asiento. Hizo una pausa, mirando la guantera. Finalmente la abrió y tomó el arma de Willy, cerciorándose de que estuviera cargada y con el seguro puesto. Se irguió, cerró la puerta, metió la mano bajo el abrigo y fijó el arma en su cinturón, en la base de su espalda. Volteó y encaró el sendero una vez más, echando un último vistazo a la foto de Missy antes de deslizarla, con la nota, en la bolsa de la camisa. Si lo encontraban muerto, al menos sabrían en quién pensaba. La vereda era traicionera y, cubiertas de hielo, las rocas estaban muy resbalosas. Cada paso exigía concentración mientras él se introducía en el denso bosque. Todo estaba sumido en un silencio espectral. Los únicos ruidos que oía eran el crujido de sus pasos en la nieve y la pesadez de su respiración. Mac empezó a sentir que lo observaban, y una vez dio incluso una vuelta para ver si había alguien ahí. Pero por más que quisiera dar media vuelta y regresar corriendo al jeep, sus pies parecían poseer voluntad propia, resueltos a seguir internándose en el cada vez más tupido bosque tenuemente iluminado. De repente algo se movió en las cercanías. Espantado, Mac se congeló, callado y alerta. El corazón palpitando en sus oídos y la boca súbitamente seca, metió despacio la mano por su espalda, tomando la pistola del cinturón. Tras quitar de golpe el seguro, fijó la mirada en la oscura maleza, intentando ver o oír algo que pudiera explicar el ruido y mitigar el susto. Pero cualquier cosa que se hubiese movido, había parado ya. Lo esperaba él. Solo por si acaso, permaneció inmóvil unos minutos antes de volver a avanzar poco a poco por la vereda, lo más sigilosamente posible. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, y empezó a preguntarse si no había seguido el camino equivocado. Con el rabillo del ojo, percibió un movimiento otra vez, y se agachó al instante, escudriñando entre las ramas bajas de un árbol próximo. Algo fantasmal, como una sombra, se insinuó en el matorral. O solo lo había imaginado. Esperó de nuevo, sin mover un solo músculo. Era Dios. Lo dudaba. Tal vez un animal. No recordaba si había lobos ahí, y los venados o alces harían más ruido. Y al fin asomó la idea que él quería evitar, y si fuera algo peor. Si he sido engañosamente atraído hasta aquí. Pero, ¿para qué? Tras levantarse lentamente de su escondite, aún empuñando el arma, dio un paso adelante y justo en ese momento el arbusto a sus espaldas pareció estallar. Mac volteó rápido, atemorizado y listo para pelear por su vida, pero antes de que pudiera apretar el gatillo reconoció el trasero de un tejón que escapaba vereda arriba. Exhaló poco a poco el aire que no se había fijado que contuvo, bajó el arma y sacudió la cabeza. Mac el valiente se vio reducido a un niño asustado en el bosque. Puso de nuevo el seguro y guardó el arma. Alguien podría salir lastimado, pensó, con un suspiro de alivio. Respiró profundamente para tranquilizarse. Habiendo resuelto que ya no tenía miedo, continuó camino abajo, intentando parecer más seguro de lo que sentía. Esperó que todo valiera la pena. Si de verdad Dios le aguardaba ahí, estaba más que dispuesto a sacarse algunas cosas del pecho, con respeto, desde luego. Poco después salió del bosque aún claro. A lo lejos, cuesta abajo, la vio de nuevo, la cabaña. Se quedó mirándola, su estómago era una bola de agitación y meneo. A primera vista, parecía que nada había cambiado, más allá del invernal desnudamiento de los árboles de hoja caduca y el blanco sudario de nieve que cobijaba los alrededores. La cabaña parecía muerta y vacía, pero mientras Mac fijaba la vista en ella, por un momento pareció transformarse en un malévolo rostro, retorcido en una mueca demoníaca, que le devolvía la mirada y lo retaba a acercarse. Ignorando su creciente pánico,
Mac recorrió con determinación el último centenar de metros hasta el portal. Los recuerdos y el horror de la última vez que había estado ante esa puerta lo inundaron, y titubeó antes de abrir. «Hola». Llamó, no muy fuerte. Carraspeó para llamar de nuevo, esta vez más alto. «Hola. ¿Hay alguien aquí?». Su voz resonó en el interior, vacío. Sintiéndose más seguro, atravesó el umbral, e interrumpió sus pasos. Mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad, empezó a distinguir detalles de la sala, gracias a la luz de la tarde que se filtraba por las rotas ventanas. Al entrar a la sala principal, reconoció las viejas sillas y la mesa. No pudo evitar que sus ojos se sintieran atraídos al sitio que él no soportaría ver. Aún después de unos años, la desteñida mancha de sangre seguía siendo claramente visible en la madera junto a la chimenea, donde habían encontrado el vestido de Missy. «Lo siento tanto, mi amor». Lágrimas empezaron a manar de sus ojos. Por fin su corazón explotó como un torrente, liberando su enojo contenido y permitiendo que se desbordara por los rocosos desfiladeros de sus emociones. Tras volver los ojos al cielo, Mac comenzó a vociferar sus atormentadas preguntas. «¿Por qué? ¿Por qué dejaste que esto pasara? ¿Por qué me trajiste aquí? De todos los lugares para verte, ¿por qué aquí? No te bastó matar a mi bebé. También tienes que jugar conmigo». En un arranque de rabia, tomó la silla más próxima y la arrojó contra la ventana. La silla se hizo añicos. Mac recogió una de las patas y empezó a destruir cuanto podía. Lamentos y gemidos de desesperación y furia brotaban de sus labios mientras desahogaba su cólera en ese espantoso lugar. «Te odio». En un arrebato de ira, golpeó todo lo que tuvo enfrente hasta sentirse exhausto y consumido. Derrotado, abatido, se echó al suelo, junto a la mancha de sangre. La tocó con cuidado. Eso era todo lo que le quedaba de su Missy. Tendido junto a ella, siguió delicadamente con los dedos los decolorados contornos y murmuró en voz muy baja. «Missy, cuánto lo siento. Cuánto siento no haber podido protegerte. Cuánto siento no haberte encontrado». Pese a su agotamiento, se sintió arder de cólera, y apuntó de nuevo contra el dios indiferente que imaginaba más allá del techo de la cabaña. «Dios, ni siquiera nos dejaste encontrarla y enterrarla dignamente. Eso era mucho pedir». A medida que la mezcla de emociones iba y venía, y su enojo daba paso al dolor, una nueva oleada de pesar se combinó con su confusión. «¿Dónde estás? Creí que querías verme aquí». «Pues aquí estoy, Dios. ¿Y tú? Tú brillas por tu ausencia. Nunca has estado presente cuando te he necesitado, ni cuando era niño, ni cuando perdí a Missy. Tampoco ahora. Mira, nada más que buen papá eres». Berreó. Se quedó sentado en silencio mientras el vacío del lugar invadía su alma. Su revoltijo de preguntas sin responder y de vastas acusaciones se acomodó en el piso a su lado, hasta escurrirse lentamente en un abismo de desolación. La gran tristeza se apretó a su alrededor, y él casi dio la bienvenida a esa sensación sofocante. Conocía este dolor. Estaba familiarizado con él, casi como un amigo. Sintió el arma en la base de la espalda, un frío incitante contra su piel. La sacó, sin saber qué haría. Dejar de preocuparse, dejar de sentir dolor, nunca volver a sentir nada. Suicidio. En ese momento, esta opción era casi atractiva. Sería tan fácil, pensó. No más lágrimas, no más dolor. Casi pudo ver un negro precipicio abrirse en el suelo más allá del arma que miraba con fijeza, una oscuridad que sorbía los últimos vestigios de esperanza de su corazón. Matarse sería una manera de devolverle el golpe a Dios, si existía. Las nubes se separaron afuera y un rayo de luz se coló de pronto en la habitación, traspasando el centro de la desesperación de Mac. Pero Inan. Y Josh y Katie, Tyler y John. Por más que anhelara poner fin al dolor de su corazón, sabía que no podía permitirse aumentar el dolor de ellos. Instalado en su emocionalmente rendido estupor, sopesó las opciones mientras tocaba el arma. Una brisa helada acarició su rostro, y una parte de él deseó tenderse hasta morir congelado, tan exhausto se sentía. Se dejó caer contra la pared y frotó sus cansados ojos. Les permitió cerrarse mientras mascullaba. «Te amo, Missy. Te extraño tanto». Pronto cayó sin esfuerzo en un profundo sueño. Probablemente minutos después, Mac despertó de una sacudida. Sorprendido al descubrir que cabeceaba, se paró de un salto. Tras guardar el arma en el cinto y el enojo en lo más hondo de su alma, echó a andar a la puerta. «Esto es ridículo. ¡Qué idiota soy! Pensar que esperaba que a Dios realmente le importara enviarme una nota». Alzó la vista a las vigas espaciadas. «Me rindo, Dios», murmuró. «No puedo más.
Estoy cansado de tratar de encontrarte en todo esto. Dicho lo cual, salió por la puerta. Determinó que esa sería la última vez que buscaba a Dios. Si Dios lo necesitaba, tendría que venir a su encuentro. Metió la mano en la bolsa, sacó la nota que había hallado en su buzón y la rompió en pedazos, dejándolos escurrir lentamente entre sus dedos para que se los llevara el frío viento que acababa de soltarse. Cansado y viejo, bajó los peldaños del portal y, con pasos pesados y un corazón todavía más pesado, emprendió la caminata al Dip. Apenas había andado unos 15 metros vereda arriba cuando sintió que una súbita ráfaga de aire cálido le llegaba desde atrás. El canto de un ave rompió el gélido silencio. El camino frente a él perdió pronto su cubierta de nieve y hielo, como si alguien lo hubiera secado soplando. Max se detuvo y miró mientras a su alrededor el manto blanco se disolvía, para ser reemplazado por una naciente y radiante vegetación. 3 semanas de primavera se desdoblaron frente a él en 30 segundos. Se frotó los ojos e intentó serenarse en medio de ese remolino de actividad. Hasta la ligera nieve que había empezado a caer se convirtió en diminutos capullos perezosamente regados por el suelo. Lo que veía, por supuesto, no era posible. Los bancos de nieve se habían desvanecido, y estivales flores silvestres empezaron a colorear los bordes de la vereda y el bosque hasta donde alcanzaba su vista. Petirrojos y pinzones se perseguían a toda prisa entre los árboles. Ardillas comunes y listadas cruzaban ocasionalmente el camino, deteniéndose algunas para erguirse y mirarlo un momento antes de sumergirse de nuevo en la maleza. Él creyó vislumbrar incluso un gamo joven que emergía de un umbroso claro en el bosque, pero al mirar bien, había desaparecido. Por si fuera poco, el perfume de las flores empezó a llenar el aire, no solo el pasajero aroma de las flores silvestres y de montaña, sino también la opulencia de las rosas y las orquídeas y otras exóticas fragancias propias de los climas tropicales. Mac dejó de pensar en su casa. El terror se apoderó de él, como si hubiera abierto la caja de Pandora y se le arrastrara al centro de la locura, para perderse por siempre. Tambaleante, volteó con toda cautela, tratando de preservar una traza de cordura. Se quedó boquiabierto. Poco, si acaso algo, era lo mismo. La ruinosa cabaña había sido reemplazada por una firme y hermosa casa de troncos, directamente levantada entre él y el lago, que pudo ver justo sobre el techo. Era de largos troncos descortezados a mano, contorneado cada cual para un ajuste perfecto. En vez de la sombría y ominosa exuberancia de matorrales, brezos y abrojos, todo lo que Mac veía ahora tenía la perfección de una tarjeta postal. Humo se abría indolente paso de la chimenea al cielo de la tarde, señal de actividad adentro. Un camino se tendía ahí en torno al portal, flanqueado por una cerca blanca de afiladas estacas. Ruido de risas llegaba desde cerca, tal vez dentro, aunque Mac no estaba seguro. Quizá en esto consistía experimentar un total colapso psicótico. Me estoy volviendo loco, murmuró Mac para sí. Esto no puede estar sucediendo. No es real. Aquel era un lugar que Mac solo habría podido imaginar en sus mejores sueños, y eso volvía todo más sospechoso. La vista era prodigiosa, los aromas embriagadores, y sus pies, como dotados de mente propia, lo guiaron de nuevo al camino y hasta el portal. Brotaban flores en todas partes, y la mezcla de fragancias florales y punzantes hierbas despertaba recuerdos hacía mucho tiempo olvidados. Siempre había oído que la nariz era el mejor vínculo con el pasado, que el olfato era el sentido más fuerte para perforar la historia olvidada y, entonces, remembranzas de su infancia a mucho almacenadas revolotearon en su mente. Una vez en el portal, se detuvo de nueva cuenta. Hasta él llegaban claramente voces del interior. Rechazó el súbito impulso de huir, como un niño que hubiera arrojado su pelota sobre el seto del vecino. Si Dios está adentro, no serviría de mucho de todas maneras, ¿verdad? Cerró los ojos y agitó la cabeza con intención de borrar la alucinación y restaurar la realidad. Pero cuando los abrió, todo seguía ahí. Extendió vacilante la mano y tocó el barandal de madera. Desde luego, parecía real. Enfrentó entonces otro dilema. ¿Qué debe hacerse al llegar a la puerta de una casa, o cabaña en este caso, donde podría estar Dios? Tocar. Supuestamente, Dios ya sabía que él estaba ahí. Tal vez solo debía entrar y presentarse, aunque esto parecía igual de absurdo. ¿Y cómo debía dirigirse a él? ¿Debía llamarlo Padre, o Todopoderoso, o quizás Señor Dios, o sería mejor postrarse y adorarlo aunque en realidad no estuviera de ánimo para eso? Mientras intentaba establecer cierto equilibrio mental, el enojo que recién creía muerto en él comenzó a emerger de nuevo. Ya sin preocupación ni interés en cómo llamar a Dios y energizado por su ira, se acercó a la puerta. Decidió tocar fuerte para ver qué pasaba, pero justo cuando levantaba el puño para hacerlo, la puerta se abrió de golpe y Max se vio frente al rostro de una enorme y radiante mujer afroamericana. Instintivamente, dio un salto atrás, pero resultó demasiado lento.
Con una agilidad que desmentía su corpulencia, la mujer acortó la distancia entre ellos y lo cubrió con sus brazos, levantándolo y dándole vueltas como a un niño. Entretanto, ella gritaba su nombre, Mackenzie Alien Phillips. Con el ardor de quien ve a un pariente hace tiempo perdido y profundamente amado. Al fin lo puso otra vez en tierra y, con las manos en los hombros de él, lo empujó para verlo bien. «Mírate nada más, Mac», estalló ella ruidosamente. «¿Cuánto has crecido? No sabes qué ganas tenía de verte. Es maravilloso tenerte aquí con nosotros. ¡Ay, ay, cómo te quiero!». Dicho esto, lo envolvió otra vez entre sus brazos. Mac se quedó sin habla. En unos segundos, esa mujer había roto todo el decoro social detrás del cual él se atrincheraba tan tranquilamente. Pero algo en la forma como ella lo miró y gritó su nombre hizo que también a él le deleitara verla, pese a que no tuviera la menor idea de quién era ella. De pronto se sintió arrollado por el perfume que emanaba de esa mujer, y tal cosa lo sacudió. Era un aroma floral con dejos de gardenia y jazmín, el inconfundible perfume de su madre que él guardaba en su cajita de hojalata. Llevado aventuradamente hasta el precipicio de la emoción, ese perfume devastador y los recuerdos concomitantes lo dejaron perplejo. Sintió el calor de las lágrimas empezar a congregarse detrás de sus ojos, como si tocaran a la puerta de su corazón. Al parecer, también ella las vio. «Está bien, mi vida, déjala salir. Sé que has sido lastimado, y que estás enojado y confundido. Así que adelante, y déjala salir. Al alma le hace bien dejar correr de vez en cuando las aguas sanadoras». Pero aunque Mac no pudo evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas, no estaba preparado para soltarlas, no todavía, no con esa mujer. Hizo un gran esfuerzo por no caer en el agujero negro de sus emociones. Entretanto, aquella mujer le tendía los brazos, como si fueran los brazos mismos de su madre. Sintió la presencia del amor. Era cálida, incitante y conmovedora. «No estás preparado», repuso ella. «Está bien, haremos las cosas en tus términos y a tu tiempo. Pero entra. Dame tu abrigo. Y esa pistola. No la necesitas, ¿verdad? No querríamos que alguien saliera lastimado, ¿no es así?». Mac no sabía qué hacer ni qué decir. ¿Quién era ella? ¿Y cómo sabía? Inmóvil en el lugar donde se había parado, se quitó lenta y mecánicamente el abrigo. La inmensa mujer negra cargó el abrigo y él le entregó el arma, que ella recibió con 2 dedos, como si estuviera contaminada. Justo cuando ella se volvía para entrar a la cabaña, una mujer menuda, evidentemente asiática, emergió detrás. «Dame eso», cantó su voz. Era obvio que no se refería al abrigo ni el arma, sino a otra cosa, y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba frente a Mac. Él se puso rígido cuando sintió que algo acariciaba suavemente su mejilla. Sin moverse, bajó la mirada y vio que la nueva mujer se afanaba con un frágil frasco de cristal y un cepillito, como los que había visto que Nanny y Kate usaban para maquillarse, retirando algo de su cara con toda delicadeza. Antes de que él pudiera preguntar, ella sonrió y murmuró: «Mackenzie, todos tenemos cosas que valoramos mucho y coleccionamos, ¿verdad?». La cajita de hojalata destelló en la mente de él. «Yo colecciono lágrimas». Mientras ella daba marcha atrás, Max se descubrió parpadeando sin querer en su dirección, como si hacerlo permitiera a sus ojos ver mejor. Pero, de una manera extraña, seguía siéndole difícil fijar la vista en ella. Esa mujer parecía resplandecer de forma tenue en medio de la luz, y su cabello flotaba en todas direcciones pese a que no hubiera brisa. Se diría que era más fácil verla de soslayo que directamente. Al retirar la mirada de ella, Mac notó que una tercera persona había emergido de la cabaña, esta vez un hombre. Parecía de Medio Oriente y vestía como obrero, con todo y cinturón de herramientas y guantes. El nuevo se recargó tranquilamente en el quicio de la puerta y cruzó los brazos frente a él, vistiendo jeans empolvados de aserrín y una camisa a cuadros arremangada sobre los codos, que dejaba ver musculosos antebrazos. Aunque de facciones agradables, él no era particularmente apuesto, no era un hombre al que se distinguiría en una multitud. Pero sus ojos y su sonrisa iluminaban su rostro, que Mac no podía dejar de mirar. Mac dio marcha atrás de nuevo, sintiéndose un poco abrumado. «¿Hay más de ustedes?», preguntó, con voz algo ronca. Los tres se miraron y rieron. Mac no pudo evitar sonreír. «No, Mackenzie», respondió la mujer negra, riendo entre dientes. «Somos todo lo que tendrás, y créeme, somos más que sirviente». Mac hizo un nuevo intento por mirar a la mujer asiática. Esa persona de correoso aspecto parecía ser, por su etnicidad, del norte de China, o de Nepal, o incluso de Mongolia. Pero era difícil saberlo, porque tenía que hacer un esfuerzo para verla siquiera. A juzgar por su ropa,
Mac supuso que era cuidadora o jardinera. Llevaba unos guantes doblados al cinto, no los pesados de cuero del hombre, sino los ligeros de tela y hule que Mac usaba para hacer jardinería en casa. Llevaba puestos unos jeans sencillos con figuras ornamentales en los bordes cubiertas de polvo las rodillas por haber estado arrodillada, y una blusa de colores brillantes, con manchones amarillos, rojos y azules. Pero supo todo esto más por una impresión de ella que por verla en verdad, pues parecía entrar y salir en fases de su visión. Entonces el varón avanzó, tocó a Mac en el hombro, le dio un beso en ambas mejillas y lo abrazó con fuerza. Mac supo al instante que le simpatizaba. Cuando se separaron, el hombre dio un paso atrás y la dama asiática se acercó de nuevo a Mac, tomando esta vez su cara entre sus manos. Gradual e intencionalmente, ella acercó su rostro al de él y justo cuando Mac creyó que lo besaría, ella se detuvo y lo miró profundamente a los ojos. Mac pensó que casi podía ver a través de ella. Luego la dama sonrió y sus perfumes parecieron envolverlo y quitarle un gran peso de encima, como si cargara su equipaje en una mochila. Mac se sintió de súbito más ligero que el aire, casi como si no tocara el suelo. Ella lo abrazaba sin abrazarlo, o hasta sin tocarlo siquiera. Solo cuando se apartó, segundos más tarde quizás, él se dio cuenta de que seguía parado sobre sus pies y estos seguían tocando el suelo. «Oh, no te inquietes por ella», dijo riendo la enorme mujer negra. «Tiene ese efecto en todos». «Me gusta», susurró él, y los tres estallaron en nuevas carcajadas. Esta vez Mac se vio riendo con ellos sin saber exactamente por qué y sin que en realidad tampoco le importara. Cuando al fin dejaron de reír, la mujer grande rodeó con su brazo los hombros de Mac, lo atrajo hacia sí y le dijo: «Bueno, nosotros sabemos quién eres, pero quizá deberíamos presentarnos». «Yo», movió las manos en un gesto ceremonioso, «soy el ama de casa y cocinera. Puedes llamarme Elousia». «Elousia?», preguntó Mac, sin comprender nada. «Bueno, no necesariamente tienes que llamarme Elousia, es solo un nombre al que soy afecta y que tiene particular significado para mí. Así que», cruzó los brazos, llevándose una mano al mentón, como reflexionando a conciencia, «podrías llamarme como lo hace Nan». «¿Qué? ¿No querrás decir que...?» Mac se sintió aún más asombrado y confundido. ¿Acaso ella era papá, quien le había enviado la nota? «Es decir, papá». «Sí», respondió ella y sonrió, esperando que Mac hablara como si tuviera algo que decir, lo cual no ocurrió. «Y yo», interrumpió el hombre, quien parecía de 30 y tantos años y un poco más bajo que Mac, «intento mantener las cosas en buen estado aquí. Me gusta trabajar con las manos, aunque, como ambas te lo confirmarán, también me agrada cocinar y cuidar del jardín tanto como ellas». «Pareces de Medio Oriente, eres árabe», conjeturó Mac. «Medio hermano de esa gran familia». «Soy hebreo, para ser exacto, de la casa de Judá». «Entonces...». Mac se quedó estupefacto ante su constatación. «¿Entonces tú eres...? Jesús?» «Sí. Y llámame como quieras. Después de todo, ese se ha vuelto mi nombre común. Mi madre me llamaba Yeshua, pero según se sabe, también he respondido al nombre de Joshua, e incluso Yes». Mac se quedó mudo y pasmado. Lo que veía y escuchaba era simplemente inaudito. Todo era imposible, pero ahí estaba él, aunque realmente lo estaba. De pronto se sintió mareado. La emoción lo embargó, como si su mente hiciera intentos desesperados por asimilar tanta información. Justo cuando estaba a punto de caer postrado, la mujer asiática se acercó y distrajo su atención. «Y yo soy Sarayu», le dijo, inclinando la cabeza con una ligera reverencia y sonriendo. «Cuidadora de jardines, entre otras cosas». Ideas se atropellaban mientras Mac hacía un esfuerzo por saber qué hacer. Alguna de esas personas era Dios. Y si eran alucinaciones o ángeles, o Dios arribaría más tarde. Esto podría ser muy penoso. Puesto que había 3 de ellas, tal vez eran una especie de trinidad. Pero 2 mujeres y un hombre, y ninguno de ellos blanco. Aunque para ser sincero, porque había supuesto naturalmente que Dios sería blanco. Se dio cuenta de que divagaba, así que se concentró en la pregunta cuya respuesta más ansiaba. Entonces, se esforzó en preguntar: «¿Cuál de ustedes es Dios?». «Yo», contestaron al unísono los 3. Mac paseó la vista de uno a otro de ellos, y aunque estaba lejos de entender lo que veía y oía, por alguna razón les creyó.